saludo en el nombre del Señor. Amén. Si hay alguna visita, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios bendiga su vida. Mire, el día de hoy vamos a ir rapidito porque hoy día tenemos Santa Cena. Allí hay una joven. Que Dios te bendiga. Amén. Dios bendiga tu vida. Hoy día cenamos con el Señor, pero quiero hablarle de una palabra que yo recibí allí en Santiago. Amén. Porque recibí una palabra allí en Santiago y en medio de tanta gente uno dice: Señor, gracias. Porque uno siempre va con la expectativa de poder, de que Dios también a uno le hable. Amén. Y fue una palabra, nos tuvimos en un evento allí en la reunión de pastores. En realidad no fue un evento, fue la reunión de pastores, de todos los pastores del ministerio. Estuvo el pastor Claudio Fraser, allí usted lo conoce. Ese es un tremendo hombre de Dios. Bueno, de él recibí una palabra yo allí en mi espíritu, una palabra que me dijo: Jehová está contigo, varón. Amén. Y eso me basta a mí para saber, porque solo Dios conoce lo que estamos enfrentando cada uno de nosotros, ¿no? Pero eso hace el llegar a la casa del Señor. Escúcheme, no haber un hombre, sino que llegar a la casa del Señor con la expectativa correcta. Cuando usted se acerca a Él con fe, la Biblia dice que eso a Dios le agrada. Amén. ¿Cierto que sí? Eso a Dios le agrada. Y si a Dios le agrada eso, con lo cual usted se acerca, usted también va a recibir una respuesta de parte del Señor. Amén. Mire, yo creo que todos en algún momento, de ahí nace esta palabra. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido, en medio de algún problema, situación o desafío, que nos presenta esa vida muchas veces, que ya no hay más opciones. ¿Le ha pasado a usted que en medio de un problema, una situación, un desafío, es como que cuando usted le toca enfrentarlo y dice: ¿y ahora qué hago? Porque no encuentra salida, no encuentra opciones, ¿sí? No encuentra respuesta en medio de eso. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Todos en algún momento hemos sentido que las puertas se cerraron, que a lo mejor ya no hay salida o como que ya no hay camino. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos sentido así. Y sabe usted que todo un pueblo también se sintió así. Y ese pueblo fue el pueblo de Israel. Eso relata el libro de Éxodo en el capítulo 14 y le voy a resumir un poquitito la historia. Usted y yo sabemos que a través de la palabra sabemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto con mucha esperanza. ¿Se acuerdan cuando Dios los saca después de 430 años de esclavitud? Ya, el pueblo de Israel había salido, escuchen, con la fe puesta en lo nuevo que iba a llegar para ellos. Acuérdense que ellos decían: Dios va a enviar un libertador que nos va a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos salen con esa expectativa, con esa esperanza, ¿sí? De una nueva tierra, de eso nuevo que iba a llegar para ellos, porque habían estado esclavos por más de 430 años y ahora por fin ellos iban a ser libres para que esa promesa se pudiese cumplir en ellos. La promesa de la tierra prometida. La promesa de esa nueva tierra que fluía leche y miel, que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, por fin se iba a cumplir en ellos. Porque todos tenemos promesa, todos tenemos una palabra, amén, pero algo tiene que activarla en esta tierra. Ya, y al salir ellos de Egipto, salieron con esperanza, pero escuche esto, porque esa esperanza con la cual ellos salieron se esfumó muy rápido. ¿Por qué? Porque esa esperanza se convirtió rápidamente en angustia cuando ellos se encontraron con el Mar Rojo. ¿Sí? Ellos iban cantando alegres, ¿cierto? Pero resulta que se encontraron con un obstáculo que humanamente era imposible poder pasarlo, atravesarlo. Y se convirtió en angustia porque pasados los 3 días después de salir de Egipto, ellos llegaron al Mar Rojo, como le decía. Y cuando ellos llegaron al Mar Rojo, no encontraron camino, ¿sí? El mar enfrente de ellos. No encontraron por dónde ellos seguir avanzando, porque el Mar Rojo estaba enfrente, ¿sí? Las montañas estaban de ambos lados, dice la Escritura, la historia bíblica. Y hacia sus espaldas tenían al ejército de Egipto y al faraón. Un ejército, escúcheme, que ya no venía para llevarlos de nuevo cautivos, sino que ahora los quería matar. Sí, usted conoce más o menos la historia, ¿cierto? Yo se la voy narrando porque quiero hablarle de un verso, pero que quiero que lo desarrollemos y podamos entenderlo. Estaba el Mar Rojo, había montaña a cada lado de ellos y había un gran ejército enemigo detrás de ellos, y ellos no tenían un plan B. Diga conmigo: un plan B. Ellos no tenían un plan B, no había un plan B, así como muchas veces algunos de nosotros a lo mejor tenemos para cuando algo no nos funciona, ¿o no? La Biblia nos llama a ser diligentes, a ser sabios, ¿sí? En otras palabras,
o mejor dicho, pero aquí el pueblo de Israel no lo tenía, no había un plan B, no había ninguna estrategia humana, ni tampoco había una salida lógica para ellos. En otras palabras, los caminos para Israel humanamente se habían agotado. Escúcheme bien, los caminos para Israel humanamente se habían agotado de la misma forma o manera que muchas veces también nos pasa a nosotros cuando no nos funciona el plan B, cuando no nos funciona el plan A, cuando no nos funciona el plan C. ¿Sí? Y muchas veces nos paramos a mirar y vemos que cuando no nos funcionan las cosas es como que para nosotros ya todo está agotado. ¿Le ha pasado eso? Cierto que si uno dice, pucha, hasta aquí nomás llegué, es el término que tenemos nosotros. Hasta aquí nomás llegó la cosa. ¿Sí? Muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Vemos que ya no hay camino, vemos que ya no hay opciones, o vemos que ya todas las puertas, escúcheme, están cerradas. Y yo creo que muchos de nosotros en algún momento nos hemos sentido así. Muchos nos hemos sentido como el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero ¿sabe usted que justamente, escuche bien, que es justamente en esa situación, que es en ese escenario, y no en la comodidad, no en la abundancia, sino que es en medio de la persecución, es en medio de la angustia y la muerte que Dios le da al pueblo una palabra? Dios no le da una palabra al pueblo, escúcheme, cuando están cautivos, cuando los va sacando, van de trayecto o de camino hacia el Mar Rojo. No, sino que en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de cuando ya no encuentran camino, es ahí que Dios le da una palabra al pueblo de Israel. Y así como, escúcheme, y en medio de todo eso que estaban enfrentando ahí, es en donde Dios le da al pueblo una promesa. Y así como estuvo vigente esa promesa y esa palabra miles de años atrás, así de vigente sigue estando esa palabra y esa promesa del día de hoy también para nosotros. ¿Sí? La palabra no cambia, no pasa. Sí, se tiene que cumplir. Entonces, así como estuvo vigente esa palabra y esa promesa miles de años atrás, así sigue estando vigente esa palabra y esa promesa para cualquier situación que nos toque enfrentar nosotros. ¿Ya? Y en medio de donde no había camino para el pueblo de Israel, en medio de donde ellos no sabían qué hacer, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés, escuche, le dice, tranquilos, porque el Señor peleará por ustedes. Escúcheme bien. ¿Y por qué quiero darle a entender? ¿Por qué quiero hablarle de esta promesa y de esta palabra? Porque aquí hay cosas que necesitamos entender nosotros. Ese estar tranquilo no es estar sin hacer nada, sino que, escúcheme, ese tranquilo habla de algo espiritual para nosotros. Aquí Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que estén tranquilos porque el Señor peleará por ellos. El Señor peleará por nosotros. Y luego les añade Moisés, y nosotros tenemos que estar tranquilos, quietos y callados, le dijo. Vamos a Éxodo capítulo 14, versos 13 y 14. Le voy a leer los dos versos, pero voy a centrarme en el verso 14 y quiero que lo podamos entender ahí. ¿Ya? Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Éxodo 14, versos 13 y 14. Y dice así: y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Verso 14, y aquí me voy a centrar en esto. Jehová peleará por vosotros, le dice. Escúcheme. Y vosotros estaréis tranquilos, le dijo. ¿Sí? Moisés le dice al pueblo, Jehová, no se atemoricen, porque Jehová va a pelear por ustedes. No se detengan a ver cómo no se detengan, le dijo, a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. O deténganse, solo deténganse a ver cómo el Señor los va a salvar hoy. ¿Sí? Y nunca más volverán a ver a estos egipcios, le dijo el Señor. Esa fue la palabra y la promesa que Dios les da. Escúcheme. Y no se las da cuando los saca, sino que se las da cuando ellos ya no encuentran camino. Esa palabra y esa promesa Dios se la da cuando ellos ya no sabían qué hacer. Cuando miraban el Mar Rojo, miraban las montañas, miraban al ejército atrás y decían, ¿y ahora por dónde vamos? ¿Qué camino tomamos? ¿Qué camino seguimos? Y Dios les dice, el Señor peleará a favor de ustedes, así que manténganse firmes. Y el día de hoy quiero que podamos aprender de esta promesa que Dios le da al pueblo de Israel y a nosotros también. Quiero que podamos aprender cosas importantes a través de esto. Y para entender esta promesa es importante primero entender algunas cosas de esta historia. Y como número uno,
es que fue Dios mismo el que llevó al pueblo a ese lugar a donde a ese pueblo se le acabaron las fuerzas. Quiero que entienda esto, porque esta es la palabra. Punto número 1. Dios mismo llevó al pueblo ahí. El pueblo no salió, escúcheme, a través del conocimiento que tenían, a través de lo que podían hacer. No, sino que Dios a través de Moisés los sacó y los guió a ese lugar. Acuérdense que la Biblia dice que evitó que pasaran por caminos donde estaban los amalecitas, ¿se acuerdan? Que eran pueblos sanguinarios, y los lleva por esa ruta, por la ruta hacia el Mar Rojo. O sea, Dios mismo los lleva a un lugar en donde ellos iban a perder su fuerza, en donde ellos, escúcheme, se le iban a acabar sus fuerzas. Fue Dios mismo el que llevó al pueblo a un lugar en donde se encontró ese pueblo sin salida. ¿Por qué? Porque recordemos que el pueblo no tenía por dónde escapar. Nosotros muchas veces cuando enfrentamos algo, enfrentamos una situación, hermano, lo primero que pensamos es que llegamos a esa situación porque a lo mejor hicimos algo mal, porque estamos haciendo algo mal, o porque muchas veces desobedecemos, fallamos. Escúcheme, hay casos que es así, pero no todo siempre es así. Muchas veces usted está haciendo lo bueno, muchas veces usted está haciendo lo que Dios le mandó a hacer y se va a encontrar con situaciones así. Se va a encontrar con situaciones en donde muchas veces se va a tener que parar enfrente de ella y va a ser como que no va a haber salida. Escúcheme, y muchas veces nosotros pensamos y decimos, Señor, ¿ahora qué hago? Nos desesperamos, cuando muchas veces es Dios mismo el que nos lleva a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre, como le dije en un mensaje pasado, Dios siempre tiene algo mejor preparado para nosotros. Aquí el pueblo estaba sin salida, porque recordemos que el pueblo no tenía por dónde escapar. Y lo curioso aquí es que el pueblo de Israel no llegó allí por desobediente, le decía, sino que llega allí porque Dios mismo los guía a ese punto, a un punto en donde parece que no había salida. Escúcheme, a un punto en donde parece que no había salida, que no había solución para lo que ellos enfrentaban. Dios mismo los lleva a ese lugar. La pregunta es ¿por qué? Porque Dios los lleva a un momento así, a un punto así, a un punto límite en donde ellos miraran el Mar Rojo. ¿Qué hacemos? Miraran hacia los lados, escúcheme, y veían solo montañas. Y cuando miraban hacia atrás veían al pueblo que lo había tenido esclavo por 430 años, pero ahora venía contra de ellos. Y no venía para llevarlos cautivos otra vez, sino para matarlos. O sea, literalmente ellos no tenían salida, no tenían escapatoria, como muchas veces se nos presentan los problemas a nosotros. Aquí Dios mismo los guió hasta ese punto. Dios mismo los guió hasta ese lugar en donde pareció que ya no les quedaban recursos, que ya no les quedaban opciones, en donde pareció que ya no quedaban fuerzas. Fue Dios mismo quien los guió hasta ese lugar. Y enfatizo un poco en esto, ¿por qué? Porque esto es clave para poder entender la promesa de Éxodo capítulo 14, verso 14. Es clave, escúcheme bien, para poder entender esta promesa. Esa promesa que dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Y sabe por qué es clave? Es clave porque muchas veces pensamos que estamos en un lugar, que estamos en una situación o que estamos sin salida solo porque hicimos algo mal. Y muchas veces no es así. ¿Cuántas veces usted ha estado haciendo lo bueno y se encuentra en una situación sin salida? Esta historia no es la única que encontramos nosotros. ¿Se acuerda Daniel? ¿Por qué lo echan al pozo los leones? ¿Por hacer algo malo? ¿Por fallar? ¿Por pecar? ¿Por equivocarse? No, por orar 2 veces al día, 3 veces al día al Señor. Escúcheme, muchas veces nos vamos a encontrar en situaciones no porque usted y yo hagamos algo mal. Pásenme el otro micrófono. Este parece que está con problema. Le decía yo, y esto es clave porque muchas veces pensamos que estamos en un lugar, que estamos en una situación, estamos sin salida solo porque hicimos algo mal, y muchas veces no será así. Por eso que la Biblia también nos muestra que hay momentos en donde Dios permite escenarios, escuche esto, que hay momentos en donde Dios permite situaciones o problemas para enseñarnos, diga conmigo enseñarnos, para enseñarnos, escúcheme bien, algo que en la comodidad no se puede aprender.
Dios va a permitir momentos, escenarios en nuestras vidas que van a ser adversos, contrarios, porque, escúcheme, en la comodidad, en la tranquilidad, en donde no pasa nada, nada se puede aprender, no se puede aprender. Porque muchas veces cuando algo es contrario, escúcheme, llegamos a pensar eso. Pensamos que hicimos algo malo, que nos equivocamos, que fallamos y que a lo mejor es porque Dios, es por eso que a lo mejor Dios nos está llevando a un lugar sin salida. Hermano querido, y no siempre será así. La Biblia nos muestra eso, que no siempre será así. Ahora puede ser que en alguna ocasión sea alguna consecuencia quizás de algún error que a lo mejor cometimos. Escuche, pero no todas las veces será así. ¿Por qué? Porque otras veces a lo mejor no hemos desobedecido. A lo mejor hemos estado buscando hacer las cosas bien. Y Dios igual nos lleva a un lugar donde muchas veces nos sentimos incómodos. ¿Cuántas veces usted ha dicho, pastor, parece que mientras más oro, más busco a Dios, más me congrego, más problemas tengo? Yo creo que a todos de alguna manera nos ha pasado eso. Escúcheme, aún haciendo las cosas bien, muchas veces vamos a llegar a lugares que para usted y para mí van a ser incómodos. Y no porque hemos desobedecido o no hayamos hecho las cosas bien. Dios siempre, o Dios igual, nos va a llevar a un lugar en donde muchas veces nos sentimos incómodos, en donde muchas veces las opciones se acaban, o en donde muchas veces los caminos ya se pierden, no los vemos. ¿Y se ha preguntado usted por qué lo hace? Dios lo hace, ¿sabe para qué? Para enseñarnos algo. Escúcheme, para enseñarnos algo. Nada de lo que Dios hace lo hace por hacerlo. Es siempre para enseñarnos algo. Ya, lo hace para enseñarnos algo que no aprendemos mientras estamos cómodos, pues. Lo hace para enseñarnos algo que no aprendemos mientras estamos cómodos, o mientras estamos fuertes, o mientras estamos con recursos, o mientras todo marcha bien. Por eso muchas veces Dios permite escenarios, Dios permite situaciones, o Dios permite problemas difíciles, y lo hace para enseñarnos cosas. Escúcheme, porque nadie aprende cuando todo está bien. Cuando todo está bien, nosotros hacemos conforme a lo que vivimos, a cómo estamos, a cómo nos sentimos. Pero es cuando usted y yo nos sentimos incómodos, es cuando enfrentamos escenarios que son adversos. Es ahí en donde usted y yo aprendemos cosas. Usted aprende a cómo solucionar un problema, a cómo salir de eso. Usted aprende a cómo poder salir de ahí en medio de eso que enfrenta. Porque aquí mientras había camino, escucha, el pueblo de Israel caminaba, ¿no? Claro, mientras había camino, el pueblo de Israel caminaba. Mientras habían opciones, el pueblo avanzaba. Y no es lo mismo que nos pasa a nosotros. Cuando hay opciones, seguimos avanzando. La pregunta es, ¿qué pasa cuando las opciones se acaban? Pero cuando ya a este pueblo no les quedaba más por hacer, ese iba a ser el momento, escuche esto, en que Dios se iba a revelar a su pueblo de una manera diferente. Cuando a usted y a mí ya no nos queda más por hacer, ese es el momento en que Dios se empieza a revelar a nosotros de una manera diferente. Es cuando usted dice, ya se me acabaron las respuestas, se me acabaron las opciones, no tengo que hacer, no sé cómo hacerlo. Es ahí que Dios empieza a revelarse a su vida y a mi vida de una manera diferente. Porque el motivo de parte de Dios para guiar a ese pueblo hasta ese lugar fue para que vieran su poder y su gloria. ¿Para qué cree usted que Dios saca al pueblo, escucha, de la esclavitud de 430 años y lo iba a poner enfrente de un mar en donde iban a llegar los egipcios y lo iban a matar porque no iban a poder avanzar? No, Dios lo saca porque Dios quería mostrar su poder y su gloria. Claro, para eso Dios los lleva por ese camino. Porque ellos llevaban 430 años, escuche, viendo solo esclavitud. 430 años llevaban ellos viviendo de una sola manera. Ellos llevaban 430 años solo viendo escasez, solo viendo maltrato. Pero escuche, ahora Dios les quería mostrar su amor, su gloria y su poder. Pero para eso primero Dios los debía llevar a un sitio o situación incómoda. ¿Y sabe por qué o para qué? Para cambiarle su mentalidad. Porque ¿sabe qué es lo que no nos permite avanzar? El conformismo, pues. Cuando usted está bien, pues. ¿O no? ¿Qué es lo que no te permite dar un paso mayor? El conformismo. No, está todo bien. Como está todo bien, nos quedamos ahí.
Por eso es que cuando tenemos que dar un paso nos sentimos incómodos. ¿Sabe por qué? Porque conocemos lo que está atrás. No hemos pasado años tranquilos, conformes con lo que tenemos. Escúcheme, y no queremos avanzar porque estamos conformes y porque el miedo a lo nuevo nos lo impide. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? El miedo a lo nuevo. ¿Cuál era el problema que tenía Israel? El conformismo, dos cosas, y el miedo a lo nuevo. Medite, hay dos cosas que a nosotros nos hacen retroceder y no nos permiten avanzar. Medítelo usted en su vida, en el área que usted tenga. El conformismo, el sentirse que todo está bien y que estamos bien así, quedémonos así. Y lo otro es el miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo nunca nos va a permitir avanzar. El miedo es lo que nos hace retroceder a nosotros. Por eso el pueblo decía, no, ¿para qué Dios nos sacó de aquí? Si en Egipto estábamos bien. Conformismo. Si en Egipto estábamos bien, en Egipto estaban muy mal. 430 años fueron esclavos, pero ellos, escúcheme, ¿cómo se sentían? Y hay áreas en nuestras vidas que están estancadas porque nos sentimos bien ahí, por eso no crecen, no avanzan. Y cuando queremos llevarlo a avanzar, escúcheme, Dios nos lleva a lugares, muchas veces a lugares, a sitios, a respuestas, muchas veces incómodas. Nos lleva muchas veces, escúcheme, a respuestas en donde usted dice, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es imposible. Y empieza el miedo, y el miedo, en vez de llevarlo a avanzar, el miedo lo lleva a retroceder. Le recuerdo, Dios llevó al pueblo a ese lugar. Dios llevó al pueblo de Israel cuando lo saca de Egipto a pararse, a llegar al frente del Mar Rojo. Entonces, si Dios lo llevó ahí, Dios no se equivoca, ¿o no? Dios no estaba equivocado al lugar a donde había o a donde tenía al pueblo de Israel en ese momento. Dios no se ha equivocado, escúcheme, en el lugar en el cual Dios nos tiene o en el cual Dios lo tiene a usted en esa situación que enfrenta. Porque si llegó ahí fue porque Dios lo permitió. Por eso Dios lo primero que hace es cambiarle, escúcheme, lo lleva a ese lugar para cambiarle su mentalidad. Para cambiarle, escúcheme, su mentalidad de conformismo, para cambiarle la mentalidad del yo no puedo, porque eso es lo que no nos permite avanzar. Por eso ellos decían, no, el mar, nosotros no podemos, mejor vuélvenos, ¿para qué nos sacaste de donde estábamos? Para eso Dios lleva y guía al pueblo hasta allí. Fue para revelárseles de una manera diferente. Fue para mostrar el poder y su poder y su gloria en medio de algo que humanamente era imposible poder pasar. Los llevó a esa situación difícil y sin salida para revelárseles como el Dios que pelea por ellos, ¿no? Para eso Dios los llevó a ese lugar. Por eso le dije, me voy a centrar en el verso 14 porque ahí hay harto que descubrir para poder entender esta promesa que Dios le da a ese pueblo. Una promesa que como pueblo usted y yo también del Señor sigue vigente. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Escúcheme, pero ¿qué es lo que hace esta promesa? Muchas veces cuando leemos literalmente esta promesa, nosotros la leemos humanamente, la entendemos humanamente. Literalmente, no hagamos nada, hermano, nos enseñaron así, no hay que hacer nada porque Dios pelea por usted. Pero aquí está hablando Moisés, Dios hablando espiritualmente, no emocionalmente, sino que espiritualmente. Ese estaréis tranquilo, es estar confiado, es estar en paz, es estar creyendo en lo que Dios está haciendo. Eso es estar tranquilo espiritualmente, no es estar quieto. O sea, no, Dios pelea por mí, así que me voy a poner a hacer zapping para ver qué es lo que va a salir de esto. No. Dios los lleva a esa situación difícil y sin salida para revelárseles, como el Dios que pelea por ellos. Si usted y yo estamos en una situación difícil en este día, Dios se quiere revelar de una forma diferente. Dios se quiere mostrar, quiere revelarse a tu vida, darse a conocer a tu vida como el Dios que está siempre dispuesto a ir delante tuyo, a pelear esas batallas que tú y yo humanamente no podemos pelear. Porque para eso Dios nos guía
Y muchas veces también nos lleva a esas situaciones o pruebas que parecen que no tienen salida. Somos nosotros los que sufrimos ahí. ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta, escúchame, avanzar, nos cuesta confiar, creer que hay alguien que va delante nuestro peleando nuestras batallas. Cuando usted y yo descansamos en Él. Es para revelarse, es para mostrarse, es para darse a conocer que Él es el Dios que pelea por nosotros, así como se le reveló a Israel también. Revelarse como el Dios que abre camino, como el Dios que derrota a nuestros enemigos. Dios quiere mostrarse como el Dios que nos defiende para que usted y yo estemos en paz, estemos tranquilos. Y eso era lo que Dios quería, pero ¿sabe qué? El pueblo, al no buscar conocer a Dios, lo único que hizo fue quejarse en vez de seguir adelante, esperando y confiando lo que estaba haciendo Dios por ellos. Y es aquí en donde encontramos una tremenda enseñanza. Y es que Dios no nos lleva al límite para abandonarnos. Escúcheme, Dios no te coloca en medio de ese problema, de esa situación, para dejarte solo. Dios no nos lleva a esos límites en donde usted dice, ahora sí, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo enfrento esto? ¿Cómo? No, Dios no te lleva ahí para dejarte solo. Confía. Dios no nos lleva a un callejón sin salida para dejarnos solos. Pero escúcheme, es en esos puntos límites a los cuales muchas veces nos lleva el Señor, que podemos conocer a Dios. Escúcheme, que podemos conocer que Dios jamás nos abandona. Es en esos momentos, son en esos puntos límites. Usted y yo, ¿cómo vamos a ver el poder, la gloria manifiesta de Dios en nosotros, hermanos, si nosotros no queremos salir de nuestra mentalidad? Por eso muchas veces enfrentamos situaciones extremas. Y lo primero que pensamos nosotros, aquí está Satanás. Hermano, le echamos la culpa de todo al enemigo. Sí, él es enemigo de nuestras almas. Escúchame, pero no, Dios para darte crecimiento te va a llevar a situaciones extremas. Para llevarnos a otro nivel de fe nos va a llevar a situaciones límites. Escúchame, para ver el poder y la gloria del Señor manifiesta en nosotros, hermano, nos va a llevar a situaciones en donde tú ya no puedas meter tus manos. Así estaba Israel, con los montes a cada lado, el mar enfrente y un ejército que los quería matar. Ya no tenían nada más que hacer, ya no había nada más que hacer. Y lo único que tenía que hacer Israel era rendir su vida y confiar, escúcheme, en la palabra y la promesa que le estaba dando Dios. Porque lo que hace Dios a través de eso es mostrarnos que tu historia y mi historia no depende de la fuerza suya ni la mía. Hermano, no depende de tus capacidades ni de las mías, sino que su historia y la mía solo depende del poder de Dios. Su vida, su historia, la mía, hermano, depende del poder de Dios, no de lo que usted y yo podamos hacer. Por eso Dios le dice, Jehová peleará por vosotros. Se lo dice a Moisés que se lo diga al pueblo. Le está dando a entender que la promesa, que lo que Dios iba a hacer con ellos no dependía de ellos, dependía de Él. Pero ellos sí tenían, escúcheme, sí tenían que confiar en Dios. Sí tenían que confiar en Dios, porque cuando usted empieza a confiar en Dios es porque usted lo empieza a conocer. Usted, yo le he dicho muchas veces, no puede llegar a confiar en alguien si no lo conoce, ¿no? Porque lo que hace Dios a través de eso es mostrarnos que tu historia y mi historia no depende de nuestra fuerza. Y el día de hoy a lo mejor estamos como en un punto límite, como lo estaba Israel, sin salida, rodeado de problemas y situaciones que quieren terminar con nosotros. Pero la invitación el día de hoy es a que no lleguemos a ese punto límite como llegó Israel en ese momento. La invitación de parte de Dios para su vida y mi vida es que no miremos las situaciones así. Si estamos ahí, Dios nos llevó ahí. Y si Dios nos llevó ahí, Dios, escúcheme, tiene una palabra, una promesa para sacarnos también de ahí. Le repito, Israel no llegó solo ahí. Dios lo llevó ahí. Lo que pasa es que a nosotros solo nos enseñaron que Dios, solo las cosas buenas según nuestra manera de pensar,
son las que hace Dios. Cuando Dios a través, escúcheme, a través inclusive de las cosas malas, Dios también hace cosas buenas con nosotros. Nos dice Romanos 8:28. Que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Conforme al propósito. Había un propósito en Israel, ¿o no? Y el propósito era llevarlo a la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todo el pueblo, ¿cierto? A la tierra que fluía leche y miel, ¿o no? Entonces Dios, hasta lo malo, Dios le estaba diciendo: hey, yo lo voy a tomar y lo voy a usar en favor de ustedes. Porque a través de esto les voy a enseñar a confiar. A través de esto les voy a mostrar mi poder y mi gloria. A través de esto van a ver que el Dios al quien ustedes sirven es un Dios real. Porque Israel, escúcheme, no era que no creyera en Dios. Perdón, que no conociera a Dios. Israel lo conocían. En toda su esclavitud ellos estuvieron diciendo: Jehová, nuestro Dios, nos enviará un libertador, ¿o no? Habían oído hablar de él. Pero el problema de Israel era la mentalidad. El problema de Israel, escúcheme, era el miedo. El problema de Israel era la costumbre, la comodidad de lo que tenían, aunque en el tiempo o en donde ellos, de donde ellos venían, estaban esclavos, hermano, no había nada bueno. Pero eso hace, escúcheme, el estar cómodo. Eso hace el estar cómodo. Eso hace el miedo, nos hace estar muchas veces en lugares en donde ya no hay algo bueno para nosotros. Dios había llevado a Israel a un punto límite como lo estaba Israel, sin salida, rodeado de problemas y situaciones que querían terminar con ellos. Pero le dije, la invitación el día de hoy es a que no lleguemos a ese punto límite como lo hizo Israel, como llegó Israel. No lleguemos así, sino que no lleguemos quejándonos o hablando mal de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque muchas veces quiere que le diga una cosa. ¿Por qué? Muchas veces hablamos mal de lo que Dios quiere hacer con nosotros porque estamos cómodos como estamos. Porque muchas veces hablamos mal de lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tenemos miedo. Y el miedo nunca a usted lo va a llevar a avanzar, siempre lo va a llevar a retroceder. Sino que lleguemos a ese punto o a esa situación límite y digámosle a Dios: mi situación o mi historia no depende de mí, Señor, sino que depende de ti. Que si llegamos a ese punto límite, cual sea en el área, Padre, mi hermano, que usted esté batallando algo allí, enfrentando algo, le podamos decir al Señor que le podamos decir al Señor no lo que dijo Israel, sino que podamos decirle al Señor que Él va a manifestar y su gloria. Creemos que Él va a manifestar y su gloria y su poder en medio de esa situación. Porque así Dios espera que usted y yo respondamos a las promesas de Él. Porque debemos tener claro que cuando nuestras fuerzas se acaban, las fuerzas de Dios, escúcheme, para pelear por nosotros no se acaban. Aquí Israel no sabía qué hacer. No tenemos salida, no tenemos oportunidad. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por dónde vamos? Nos van a matar. Escucha, a lo mejor para ellos no había una puerta abierta, para ellos no había un camino visible, pero estaba ahí Dios para pelear por ellos. Porque es cuando se acaba el control suyo y mío sobre la situación y acudimos a Dios, es que Dios empieza a gobernar en medio de aquello que usted y yo no entendemos. Es ahí que Dios nos dice tranquilo, es ahí que Dios nos dice lo que le dijo a Moisés para Israel frente a ese mar rojo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces eso es lo primero que quiero mostrarle y compartirle en esta historia. ¿Por qué? Porque lo segundo es esto otro. Y es que el miedo muchas veces nos hace pensar que el pasado es más seguro que lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Eso pasaba con Israel, ¿no? El miedo los hacía pensar que las papas y las cebollas que habían dejado atrás era mejor que lo que Dios había preparado para ellos, una tierra que fluía leche y miel. Y muchas veces nosotros nos estancamos por eso, porque pensamos que lo que ya tenemos es mucho mejor que lo que Dios nos promete dar. Muchas veces no avanzamos por eso, porque el miedo no nos lleva a pensar que lo que Dios tiene para nosotros es mejor, sino que nos lleva a retroceder y a ver que lo que dejamos atrás, aunque sea malo, hermano, sigue siendo bueno para nosotros. Muchas veces el miedo nos hace pensar equivocadamente que el pasado de esclavitud, escúcheme, que el pasado de vergüenza, de miseria, es más seguro que lo que Dios está prometiendo para nuestro presente y nuestro futuro. Porque aquí Israel no empezó a hablar, escúcheme,
aquí Israel empezó a hablar mal no porque dudara de la existencia de Dios. Ellos sabían quién era su Dios. Ellos hablaban siempre, por años, aún en la esclavitud: Dios, Jehová mandará un libertador, nuestro Dios nos llevará a la tierra que fluye leche y miel. Ellos no hablaban así, no hablaban mal, no dudaban porque dudaran a lo mejor de la existencia de Dios. No, porque ellos sabían que Dios existía, como lo sabemos usted y yo, ¿no? ¿Sí o no? Usted y yo sabemos que Dios existe. La pregunta entonces, ¿por qué nos vienen las dudas? Si sabemos que Dios existe, si sabemos que Dios cada día nos lleva de bendición en bendición, de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, que somos como la luz de la aurora, que vamos en aumento cada día. Hermano, ¿por qué entonces dudamos de lo que Dios quiere hacer? O muchas veces pensamos que no se puede. Aquí el pueblo de Israel no hablaba mal porque dudara de la existencia de Dios, porque ellos sabían que Dios existía. Y ellos también entendían quién era Dios, porque recordemos que a ellos le habían hablado a Dios, le habían hablado de Dios de generación en generación, ¿o no? Claro, a ellos le hablaron de Dios, por eso ellos se acordaban de la promesa de Abraham, que después pasó a Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a José, y así al pueblo de Israel. Pues ellos sabían, se acordaban. Ellos sabían que Dios existía y ellos también entendían quién era Dios, porque ellos recordaban, o ellos sabían de que a ellos se les había hablado de Dios de generación en generación. Entonces la pregunta es: ¿qué era lo que pasaba con Israel que estaban tan asustados? ¿Qué es lo que pasa con nosotros de repente cuando enfrentamos una situación que nos asustamos tanto? Estaba el Mar Rojo frente a ellos, ¿cierto? Por los lados tenían solo montañas, a ambos lados no podían arrancar. Y detrás de ellos tenían a los egipcios que los venían a matar. Por eso ellos estaban tan asustados. Escuche, por eso ellos estaban tan asustados, porque el miedo se apoderó de ellos y tomó el control, ocurriendo algo muy concreto en la vida de ellos. Y eso es que el pueblo de Israel empezó a pensar que haber salido de Egipto había sido un error. Eso fue lo que pensaron. Por eso le dijeron a Moisés: ¿por qué Dios nos trajo aquí? Ellos le dijeron a Moisés: ¿por qué Dios nos trajo aquí? O sea, ellos sabían, escúcheme, sabían que Dios lo había llevado. Había sido Dios el que los llevó ahí, ¿no? Por eso ellos le dicen, vamos ya al verso 10 y 12 del mismo capítulo 14 de Éxodo. Dice: y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. 11. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Y sabe por qué hablaron así? Hablaron así porque muchas veces el miedo nos hace pensar, le dije hace un momento, que el pasado es mejor que el futuro. El miedo muchas veces a tomar lo nuevo de Dios, escúcheme, algo que no se ve, pero que por la fe en la palabra de Dios ya está, muchas veces nos hace, escúcheme, nos hace sentirle, nos atemoriza del futuro, buscando llevarnos al conformismo del pasado. Y nadie podrá avanzar ni crecer si no avanza, si no da un paso, si no rompe con los miedos, si no rompe con el conformismo. Muchas veces el miedo nos hace pensar que es mejor la comodidad que el salir a conquistar. Porque aquí, escuche, ellos no estaban diciendo que Dios no existía. Israel no decía nunca, en ningún momento dijo: Dios no existe. Sino que lo que ellos estaban diciendo a Dios a través de Moisés es: ¿para qué nos sacaste de ahí? Escúcheme bien. ¿Y por qué le decían eso? Porque veían un problema, un desafío. ¿Por qué le decían eso? Porque ya se le habían acabado las salidas humanamente para ellos. Y le decían: ¿por qué nos sacaste de aquí? Ellos le dijeron a Moisés: estábamos mejor allá. ¿Y sabe por qué es importante entender esto? Porque el problema no era Egipto. El problema tampoco era Dios o Moisés.
sino que el problema era el miedo que estaba gobernando la manera de pensar del pueblo de Israel. Escuche, el miedo o el problema no era Dios, no era Egipto, no era Moisés, sino que el problema era el miedo que estaba gobernando la manera de pensar de este pueblo. Y cuando nosotros le damos lugar al miedo, el miedo empieza a gobernar nuestra mente. Y usted, escúcheme, cuando el miedo entra a su mente, será muy difícil que usted pueda avanzar. Por eso existe, en el mundo hay un dicho que dice poquito pero seguro, ¿no? Algo así, ¿o no? ¿Cierto que sí? ¿Eso habla de qué? Naturalmente de miedo, pues. De miedo a un desafío mayor, de miedo a querer alcanzar algo mejor, de miedo a querer dar un paso de fe, de miedo. Y el pueblo de Israel, ese fue el problema de ellos. Aún ellos reconociendo que Dios había sido el que los había llevado hasta ese lugar, al frente del Mar Rojo. Escuche, aún reconociendo ellos que Dios los llevó hasta ese lugar. Por eso cuando usted se encuentra enfrente de una situación, escuche algo. Cuando se enfrente o se encuentre enfrente de una situación, un problema, lo que sea, algo límite, algo que esté ahí donde usted diga, ¿ahora qué hago? No tenga miedo. No tenga miedo, sino que acuérdese lo que dice el verso 14 de Éxodo 14. Escúcheme que cuando se presentan esas situaciones, nosotros tenemos que aprender a confiar en el Señor. Tenemos que estar tranquilos porque hay una promesa que dice que Dios peleará por nosotros. Pero Dios no peleará por nosotros cuando usted está salto, cuando usted está desesperado, cuando está en angustia o quejándose por lo que vive, sino que cuando usted está tranquilo. Ese era el problema, ese era el miedo. Ese era el problema de Israel. Era que el miedo los gobernaba y cada vez que el miedo gobierne siempre va a pasar lo mismo. Lo repito. Cada vez que el miedo gobierna su vida, siempre le va a pasar lo mismo. Cuando el miedo gobierna, el pasado muchas veces comienza a verse mejor que lo que, escúcheme, mejor que lo que es o que lo que fue. Cuando el miedo gobierna su vida, usted empieza a ver el pasado como algo mejor, más fácil, escúcheme, de lo que realmente fue en su vida. Cuando el miedo gobierna, el pasado muchas veces comienza a verse mejor de lo que es o lo que fue. Por eso es que cuando el miedo gobierna, el futuro se empieza a ver peligroso y no como realmente es. ¿Por qué le decía yo que esta palabra la meditaba anoche yo a través de algo que Dios me habló ayer? Porque muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Y no lo entendemos porque estamos bien, pues. Acuérdense lo que le partí diciendo. Y como estamos bien, no entendemos lo que Dios está haciendo. Y cuando viene algo, una situación límite, lo primero que pensamos es mal. Esto seguro que el enemigo, seguro que Satanás, o seguro que esto me vino porque algo yo hice mal. Cuando muchas veces, escúcheme, cuando enfrentamos situaciones, si usted y yo creemos, confiamos que Dios es el que guía, gobierna nuestra vida, hermano, donde estemos, Dios nos lleva a ese lugar. Y Dios nos lleva ahí porque siempre Dios quiere hacer algo mejor, algo mayor, algo nuevo con nosotros. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a pensar, escúcheme, no solo positivamente, sino con expectativas. Nosotros generalmente lloramos y sufrimos. ¿Se acuerda cómo estaba Moisés? En medio de él decía, Señor, ¿qué hacemos? Lloraba y Dios le llama la atención, le dice, hey, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Orando. ¿Estaba haciendo algo malo? No. ¿Se equivocó Moisés al llevar al pueblo al Mar Rojo? No, Dios lo guió hasta ahí. Entonces la lógica era que Dios no le reclamara a Moisés porque oraba, porque estaba haciendo algo bueno. Pero Dios le reclamó, ¿sabe por qué? Porque Moisés, escúcheme, estaba haciendo algo que Dios no le mandó a hacer. La orden para Moisés era avanzar. La orden para Moisés era sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarla a la tierra, a lo que Dios tenía preparado para ellos. Y muchas veces por eso nos estancamos, porque nos abrazamos de las cosas que nosotros pensamos que están bien cuando Dios tiene algo preparado mejor para nosotros.
Por eso cuando el miedo gobierna, el futuro se empieza a ver peligroso y no como realmente es. Por eso que Israel, al verse enfrentado a esta situación límite, ¿sabe lo que prefiere? La esclavitud. ¿Por qué nos sacaste de ahí? Si allá estábamos bien. Y en cada desafío, escúcheme, no todos van a querer avanzar. En cada desafío muchos van a querer volverse, no, que ahí estábamos tan bien. Cuando no entendemos que Dios tiene algo nuevo para usted, Dios tiene algo nuevo para su vida, Dios tiene algo nuevo, escúcheme, para su iglesia. Y lo nuevo lo tiene a través de usted. Por eso Israel, al verse enfrentado a esta situación límite, ¿qué es lo que prefiere? La esclavitud. ¿Y sabe por qué prefiere la esclavitud? Porque ellos conocían mejor esa situación, pues ellos se sentían cómodos ahí. Por eso dijeron, no, si allá estábamos bien. Allá teníamos papas, cebolla, melones, allá estábamos bien. Ellos sabían cómo adaptarse ahí, porque habían estado 430 años en ese lugar. Sabían de memoria cómo vivir. Escúcheme. Pero ignoraban cómo Dios quería llevarlo al lugar que les había prometido. Ellos decían, Dios enviará un libertador. Como muchas veces usted y yo oramos y decimos, Señor, danos esa salida. Señor, danos ese lugar. Señor, danos esa respuesta. Señor, danos esa salida, esa sanidad. Hermano, pero estamos tan acostumbrados a vivir como vivimos, que ya sabemos de memoria cómo vivir ahí. Y cuando viene algo nuevo por alcanzar un desafío, escúcheme, que va a traer algo nuevo de Dios para nosotros, nosotros sentimos miedo, nos cuesta, no podemos avanzar, sino que al contrario, el miedo nos hace retroceder, nos hace pensar que lo que ya teníamos estaba bien, conformísimo. ¿Y sabe por qué prefieren la esclavitud? Porque ellos conocían mejor esa situación, sabían cómo adaptarse ahí. Por eso dijeron a Dios a través de Moisés, ¿y Dios para qué nos sacó de ahí? ¿Para qué? Si ahí estábamos bien, comíamos esto, teníamos esto. En cambio acá no sabemos qué hacer, no tenemos camino, vamos a tener que avanzar, vamos a tener que esforzarnos, vamos a tener que hacer esto, pero Dios tenía algo preparado para ellos. Por eso ellos dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacó de ahí? Ese es un pensamiento conformista, pues. Un espíritu de conformismo que, escúcheme, que cuando Dios quiere mover, quiere hacer algo, debemos entender que hay que sacarlo de nosotros. Mejor nos hubiésemos quedado como esclavos en Egipto, dijeron ellos. ¿Por qué? Porque así estábamos bien, ahí estábamos cómodos, ahí sabíamos vivir bien, dijeron. Por eso Israel prefería la esclavitud, porque la conocía, antes que una libertad que no entendía. Y esto es algo que nosotros también, mire, terminando acá. Y esto es algo que a nosotros también muchas veces nos pasa. Porque no siempre, escuche, negamos a Dios. Pero sí muchas veces dudamos de las decisiones que tenemos que tomar a través de su palabra que nos da Él. No siempre negamos a Dios, pero sí dudamos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y eso era lo que le pasaba a Israel. No negaban a Dios, pero dudaban de lo que Dios quería hacer con ellos. ¿Y para qué nos sacó de ahí? Empezamos a pensar en los hábitos que sabemos que no nos hacían bien. Empezamos a pensar a lo mejor en un pasado que pensábamos que controlábamos, cuando la realidad era que había un pasado que nos estaba haciendo daño. Nos aferramos a formas y maneras de vivir que nos tenían atados. Y lo hacíamos no porque fueran buenas, sino que porque eran conocidas para nosotros. ¿Por qué cree usted que de repente gente dice, no, a mí déjenme así, no, yo sé hacerlo así? Es una persona que se limita, que no quiere aprender algo nuevo. Una persona que dice, no, así no, yo creo que así está bien, es una persona que se detiene, que no avanza. ¿Y sabe por qué? Porque está sumida en el conformismo y llena de temores.
Porque no acepta lo nuevo. Israel no aceptaba lo nuevo. ¿Para qué Dios nos sacó? Ellos sabían que era Dios el que los llevaba. Dijeron, hey, Dios nos trajo hasta aquí. Si sabían que fue Dios el que los llevó hasta el Mar Rojo y sabían que Dios les tenía una tierra prometida, ¿qué tenían que hacer ellos? Solo confiar. Por eso le dijo, Dios tuvo que hablarle a Moisés, dile que estén quietos, que estén tranquilos. Yo voy a pelear por ellos. Yo voy a pelear por ellos. Y ese pelear por ellos, estar quieto, estar tranquilo, le dije, espiritualmente hablando, es estar confiando en Dios, no estar sin hacer nada. Escúcheme, estar confiando en Dios, no estar sin hacer nada. ¿Por qué? Porque el miedo nunca nos empujará a avanzar. Entienda eso, el miedo nunca lo va a empujar a usted hacia adelante, no. Sino que el miedo siempre nos empujará a retroceder, a regresar. Cuando usted va caminando y ve algo y algo que lo atemoriza, ¿qué es lo que hace? ¿Sigue o se devuelve? ¿Y por qué se devolvió? Porque tuvo miedo. Porque es normal, es lógico, el miedo hace eso. Por eso es que para avanzar hay que sacar el miedo. Para alcanzar lo que Dios ha preparado tenemos que echar fuera el miedo. Tenemos que salir del conformismo y decir, no, es verdad, Dios tiene algo mejor preparado para nosotros. No colocar la vista, como le dije en un mensaje pasado, en las cosas que se ven, sino en las que serán, en las que hará Dios. Porque el miedo nunca nos empujará a avanzar, sino que nos empujará a regresar. A eso nos empuja el miedo, nos empuja a lo que ya conocemos y dominamos, aunque eso nos esté dominando y nos esté dañando a nosotros mismos. Por eso que una enseñanza clave en esto es que el miedo no nos hace negar a Dios, sino que el miedo nos hace dudar del camino que Dios nos está mostrando. Yo se lo digo delante del Señor, yo recibí una palabra del Señor. El pastor estaba al lado mío, bien sabe. ¿Te acuerdas cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué escuchó? Jehová está contigo, varón de Dios. Eso, y eso me basta. Y eso me basta. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Cuando hay una palabra, el miedo se va. Cuando hay una palabra, el miedo se va. Y cuando te hablo que el miedo se va, escúchame, habiendo una palabra tú puedes avanzar. Pedro le dijo a Jesús, si eres tú en medio de una tormenta, de una tempestad, le dijo, haz que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Una palabra le dijo, ven Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? Se le fue el miedo. Se le fue el miedo, salió y caminó. Se hundió, sí, porque hay dificultades. Pero así, escúcheme, así como confió, también estaba Dios, dice, para asirlo, para sacarlo inmediatamente de cuando se empezó a hundir, cuando empezaron las dudas. Yo a la pastora le decía, no, esa palabra, porque pasó algo muy fuerte en mi espíritu. Y fue una palabra, la Biblia dice que la palabra es como espada, ¿qué? Entonces ahí viene esto. Jehová peleará por vosotros. ¿Por qué? Porque hay una palabra de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. Así como Dios se la dio a Israel, la misma promesa está vigente para usted y para mí en este tiempo. Por eso que muchos creyentes cuando Dios los lleva al límite a través de desafíos por medio de su fe, escúcheme, no retroceden porque no conozcan a Dios, sino que retroceden porque el miedo los gobierna, y cada vez que el miedo gobierne siempre va a pasar lo mismo. Ahora Dios no los condenó porque se sintieron así, pero Dios sí los confrontó con una verdad. Dios los confrontó con la promesa de que Dios pelearía por ellos y que ellos lo único que tenían que hacer era confiar y quedarse quietos. Dios los confrontó dándoles a entender que la promesa que Él estaba dando era mucho mejor que la esclavitud que ellos estaban dejando atrás. Y eso es lo que tenemos que entender. Escúcheme, que Dios nos dé el tiempo exacto, preciso, para lo que Él va a hacer, para tomar la decisión que tenemos que tomar. Pero tenemos que empezar a avanzar. Escúcheme, no puede ser que un mar rojo, cerros a los lados, alguien que quiera de alguna manera, un ejército, hermanos, nos hagan dudar de lo que Dios ya dijo que va a hacer con nosotros. Póngase en pie, por favor.
Dios los confrontó dándole a entender que la promesa que Él estaba dando era mucho mejor que la esclavitud que ellos estaban dejando atrás. ¿Por qué? Porque lo que estaban dejando los esclavizaba. El pasado los esclavizaba, pero la promesa que ellos tenían por delante era la que los liberaba. Y si nosotros seguimos colocando la vista en las cosas que están y no en las que Dios puede hacer, hermano, nos vamos a esclavizar. Escúcheme, nos vamos a esclavizar, vamos a abrir una puerta y el enemigo va a tomar autoridad de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ignoramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ignoramos lo que Dios quiere hacer con nosotros. El viernes yo tengo una reunión, se lo dije a ustedes, este viernes que viene, a las 7 de la tarde, aquí con la directiva de acá, porque me subieron el arriendo, se lo he dicho, casi el 100%. ¿Por qué se lo digo en medio de un mensaje? Porque de ahí nace esta palabra, esa fue la respuesta que yo fui a buscar. La Biblia dice que la obediencia, ¿qué es lo que hay? Ganancia. Yo ese día jueves salí, la reunión son los miércoles, el día jueves era un día difícil, la reunión el día viernes, un viernes, imagínense, fin de mes, escolares, gente, universitarios, pasajes, todo. Pero fuimos en obediencia con la pastora y yo lo oré al Señor, yo le dije, Señor, yo quiero una respuesta tuya. Y recibí una respuesta de parte de Dios. Y la respuesta es avanzar. La respuesta es avanzar. Dios nos dará sus tiempos. Dios nos mostrará la salida. Pero hay una palabra que hoy día nos enseña y nos dice, hey, que Dios esté en medio del asunto. Que Dios esté en medio nuestro. En medio de este avance a lo mejor algunos avanzarán, otros se van a querer quedar de este lado. Pero hay que avanzar. Hay que avanzar. Escúcheme. Hay que avanzar. Nosotros ya no podemos seguir pensando en quedarnos aquí. Escúcheme bien, no podemos seguir pensando, porque a mí me han cambiado el asunto varias veces han pasado situaciones y yo las he tratado de solucionar en silencio y todo tiene que ver con recursos. Pero ahora ya hay algo que se genera, escúcheme, en donde nosotros tenemos que oír y entender lo que Dios nos está hablando. Oír y entender. Eso fue lo segundo que aprendemos nosotros de esta historia. Y es que el miedo nos hace pensar que el pasado es mejor que el futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso muchas veces nos detenemos. Nosotros hemos visto la mano de Dios. Yo he visto la mano de Dios en cada desafío que me ha tocado enfrentar. Yo he hecho lo que tengo que hacer y Dios hace lo que yo no puedo hacer. El pueblo, ¿qué tenía que hacer? Marchar. Por eso cuando Dios le dice a Moisés, le dice, ¿por qué clamas a mí? Párate, le dijo. Dile al pueblo que marche y extiende tu mano. La vara, le dijo, sobre el mar. Y dice que cuando Moisés le dice al pueblo que marche y extiende la vara, el mar se abrió. O sea, cuando se decidió hacer algo. Y cuando el pueblo se determinó a marchar, escúcheme, sin ver nada, porque todavía no se abría el mar. Cuando el pueblo empezó a marchar y Moisés extiende la vara, fue que el mar se abrió. Y a lo mejor nosotros estamos entrampados en cosas que son humanamente, escúcheme, imposibles, pero posibles a través del poder de Dios. Porque no podemos esclavizarnos, escúcheme, a una forma, a un diseño. No podemos atarnos nosotros, escúcheme, a una mala práctica, porque es una mala práctica lo que están haciendo conmigo. Si fuera justo, yo digo, hermano, es justo, pero es una mala práctica. Así. Y cuando usted ve eso, usted tiene que ver a Dios empujándolo hacia adelante. ¿O no? Porque si usted ve solo problema cuando algo se le pone difícil, entonces hay un problema en nuestra mente. Hay un problema en nuestra mente. Cuando las cosas se ponen difíciles, porque Dios nos quiere llevar a lo nuevo que Él tiene preparado para nosotros. Dios sacó al pueblo, Dios los guió hasta el Mar Rojo. En medio estaban entre las montañas, el Mar Rojo, el ejército de Faraón después atrás que quería matarlo. Dios los llevó ahí. ¿Y por qué los llevó ahí? ¿Para que terminara? ¿Para que muriera? No. Escúcheme. Sino para confrontarlos y darles una palabra que los tenía que llevar a cambiar su mentalidad y a sacar los miedos. Y es lo mismo que Dios hoy día quiere hacer a través de esta palabra con nosotros. Es lo mismo. Porque cuando la promesa dice aquí, estar quieto, termino aquí con esto y otro día le continúo el mensaje. Hay que entender que esto nos está invitando, escúcheme, que no nos está invitando a ser pasivos. Porque estar quieto en Dios, escúcheme, es inacción.
Estar quieto en Dios es inacción, es estar pasivo. Por eso estar quieto en Dios es una postura espiritual. Cuando dice estar quieto, yo pelearé por vosotros, no os preocupéis, hermano, es una postura espiritual. Acuérdense que lo espiritual se discierne en lo espiritual. Es el hombre natural el que no puede discernir las cosas que son del espíritu, dice la Biblia. Estar quieto es una postura espiritual. Estar quieto es estar confiado, pero activo. Acuérdense que sin obra la fe es muerta. Es estar activo. Escúcheme, pero confiando en lo que Dios puede hacer. Porque ¿qué puede hacer usted cuando ya no tiene salida? Nada. Y es ahí donde Dios quiere intervenir, porque cuando usted ya no tiene salida, cuando yo ya no tengo salida, es ahí que recién nosotros nos rendimos a Dios. Pasen los que van a servir la cena, por favor. Estar quieto es cambiar nuestra manera de enfrentar las situaciones, hermano querido. Estar quieto no es pasividad. Estar quieto es una postura espiritual que nos lleva a estar confiados. Eso es estar quieto. Es la manera en la cual enfrentamos las situaciones difíciles de nuestra vida. Porque estar quieto no es dejar de pelear, sino dejar de hacerlo desde el miedo. Estar quieto es dejar de reaccionar desde la desesperación. ¿Y ahora qué hago? Así estaba el pueblo. Y muchas veces nosotros queremos ayudarle a Dios a arreglar algo que Dios no quiere que arreglemos, sino que Dios quiere que avancemos. Porque Dios no le dijo al pueblo de Israel, ayúdenme a pensar qué es lo que creen ustedes que podemos hacer, sino que Dios le dijo, avancen. Amén. Gloria a Dios. Estar quieto no es querer ayudarle a Dios, no es intervenir en lo que Dios quiere hacer, sino que poder oír su palabra, entender y seguir avanzando conforme a lo que Dios nos habla. Estar quieto espiritualmente o a la manera de Dios es soltar el control. Porque hay batallas que no se ganan haciendo, escúcheme, no se ganan haciendo más, pensando que así a lo mejor nos va a ir mejor. No, hay batallas que se ganan soltando el control a Dios y usted seguirá avanzando. Aquí Dios no le dijo al pueblo, hey, tranquilo muchachos, vamos a ver qué hacemos juntos. No, Dios le dijo, yo pelearé por vosotros. Estad quietos, tranquilos. Entonces, si Dios hoy día trae esa palabra, porque esta palabra nace, se lo repito, de lo que recibí allí en Santiago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es avanzar. Es avanzar. Jehová está contigo, varón de Dios. Y no es primera vez que lo escucho, lo escuché en un hospital. Entonces Dios me recuerda algo que ya, escúcheme, que Dios ya tiene listo, hecho, preparado.